En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, en un momento de silencio reconozcamos nuestros pecados. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Gracias. Ofrecemos esta Santa Misa por la familia Díaz Chagoya, Chagoya Farías, Mercado Torres y Sánchez Rangel, la salud de Carlos Soria Villanueva, Salvador Cabezas Cortés, Humberto Arroniz Reyes, Nicolás González, Francisco Gerardo Ponce García, Lupita Díaz Chagoya, Lupita Chagoya Farías, la salud de Isaí Ayala, por la conversión de la familia Corona Torres, por la salud de Francisco Ponce Rangel, por nuestros hermanos difuntos, las ánimas del purgatorio, Jesús Morales Escobedo, Ramiro Alcáuter Sánchez en su 5º día de novenario, Ángela Montoya Martínez, Juan Zúñiga Paredes, Javier Castro, Francisco Javier Chagoya Farías, en el 27º aniversario luctuoso de Maximiliano Barajas Maya, María Concepción Peralta, las benditas ánimas del purgatorio, Minerva Domínguez Castro y Pedro Telles Cortés. Pedimos por todos nuestros hermanos que llevan el nombre de Francisco. Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la pobreza, concédenos caminar tras sus huellas para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con alegre caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse para escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Jonás. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para ir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor
desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y durmió profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dirigió unos a otros: echemos suerte para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos por qué nos ha sobrevenido esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él le respondió: levántame y arrójame al mar, y el mar se calmará. Pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente, ya que es claro tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en una tierra firme. Palabra de Dios. En el peligro grité al Señor y me atendió. En el peligro grité al Señor y me atendió. En el peligro grité al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo te pedí auxilio y me escuchaste. Me habías arrojado al fondo en el alta mar, me rodeaba la corriente, tus torrentes y tus olas me arrollaban.
Entonces pensé, me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver otra vez tu santo templo? Cuando se me acababan las fuerzas, invoqué al Señor y llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. En el peligro grité al Señor y me atendió. Busca primero el reino de Dios y tu justicia divina, y por añadidura el Señor se te dará. Aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Celebramos la 27ª semana de tiempo ordinario y en el Santo Oral celebramos a San Francisco de Asís, uno de los santos más venerados en nuestra iglesia. Un joven que cuando vivió con su familia se dedicó a una vida muy light, muy libertina, pero posteriormente en conversión, cuando visita la iglesia de San Damián,
Y el Cristo que estaba ahí le dice: Francisco, reconstruye mi iglesia. Él, creyendo que se trataba de reconstruir materialmente la capilla, lo hace. Y posteriormente renuncia a todos sus bienes, a su herencia, y se desposa, dice él, con la dama pobreza. Comienza así a vivir una especie de retiro, y en el cual comienza a juntar a otros hermanos y amigos de él para formar la orden de los hermanos frailes menores, Orden de San Francisco. Este santo también es muy unido a las cuestiones de la naturaleza, puesto que en cada uno de los elementos de la naturaleza, en cada una de las criaturas, él encuentra al Dios mismo. Sabe que cada uno de los elementos y las criaturas de la naturaleza son obra de Dios, y así conoce a cada uno de los animales o a cada una de las cosas como hermano o hermana. Cada uno de los elementos son sus hermanos: el hermano sol, la hermana luna, el hermano animal, hasta posteriormente llegar a llamarle la hermana muerte. Es de los santos que tuvo la oportunidad de ser estigmatizado, de llevar los estigmas de la pasión del Señor en sus manos, en sus pies y en su costado. Un gran hombre que de mil maneras fue totalmente eucarístico. Es el primero que realiza un nacimiento viviente, con la Sagrada Eucaristía y la representación del pesebre, como actualmente lo conocemos. Un gran hombre que se dedica a predicar con el testimonio, no con la palabra, que incluso llega a decir: siempre debes de predicar, y cuando sea necesario, utiliza las palabras, dando a entender que la verdadera predicación es el testimonio, es la vida, una vida de servicio, una vida de pobreza, una vida de castidad, una vida ofrendada a Dios al servicio de los demás. También el día de hoy, la liturgia nos presenta el inicio del libro de Jonás. Algunas personas creen que este libro no es histórico y dan a entender que es un simple cuento. Pues no lo es. Es la historia de un profeta y que nos da una enseñanza muy grande. Un profeta que es llamado por Dios Jonás, hijo de Amitai, al cual le es dirigida la palabra de Dios para que vaya a profetizar a Nínive. Y lejos de aceptar la misión, se esconde. Se presenta una gran tormenta cuando van en el mar, porque él cree alejarse de Dios. Cree que si se aleja de su pueblo, cree que si se aleja de su ciudad, Dios ya no va a estar allí para pedirle. Pero en realidad no es así. Dios está en todo lugar. Y es por eso que se suscita esta tormenta. Todos se ponen a orar, menos el responsable. ¿Cuántas veces nos sucede así a nosotros? Dios nos pide una misión y lo primero es sacatearle. Es que yo no puedo, es que yo no tengo tiempo, es que yo no alcanzo, yo te ayudo con esto, pero con esto no. Y siempre buscamos pretextos para alejarnos de Dios, pero Dios nos va buscando. Dios nos va llevando por donde Él quiere que sean sus caminos. Y así lleva a Jonás hasta que todos al orar descubren que hay un culpable. Y él se declara culpable: soy yo. Yo adoro al Dios que creó la tierra y el mar y estoy huyendo de Él. Lo arrojan al mar y dice la palabra de Dios: el viento se calmó, el mar dejó de encresparse y una ballena devoró a este profeta Jonás. Estuvo allí 3 días y 3 noches, signo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
El Señor le ordena a la ballena que vomite a Jonás y mañana escucharemos la continuación de esta hermosa historia. De cómo a veces le rehuimos tanto a Dios, pero cuando Dios nos necesita y sabe que tenemos la capacidad porque Él nos la ha dado, nos envía a la misión. En este mes de las misiones, ojalá nos pongamos a trabajar, cada quien desde su trinchera, cada quien desde su lugar de trabajo, cada quien desde su hogar, nos pongamos a predicar a ejemplo de San Francisco, sin huir como Jonás, sino haciéndole caso a nuestro Señor y llevando el Evangelio a todos los rincones del mundo. Que nuestro Señor Jesucristo, el que nos ha evangelizado, el que nos ha santificado, el que nos envía a predicar, nos dé la fuerza para siempre hablar de Dios. Y que ejemplo del santo que celebramos el día de hoy, sepamos en cada una de las criaturas reconocer a nuestros hermanos y a través de ellas alabar, bendecir y glorificar al Señor. De esta manera estaremos llevando el Evangelio y lo estaremos haciendo vida, que es lo más grande y lo más importante. Predica siempre y cuando se necesite, utiliza las palabras. Continuamos nuestra celebración. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que al presentarte nuestros dones, nos preparemos dignamente a celebrar el misterio de la cruz, al que San Francisco tan ardientemente se unió. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente el signo de la paz. La paz. La paz.
Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo. Creo, Señor Jesús, que estás real y verdaderamente presente en el cielo, en la tierra y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén.
Los invito a que hagamos todos juntos la oración por Nuestra Señora de la Salud por la Paz. Todos. Santa María Inmaculada de la Salud, patrona de nuestra arquidiócesis de Morelia, gracias por reflejar en tu imagen la bondad pastoral de don Vasco de Quiroga. Tú que has sido alivio y consuelo de nuestro pueblo y de todo el que sufre y se encuentra desamparado. Mira a tus hijos heridos por la violencia y la inseguridad. Concédenos fortaleza y esperanza para que como fieles discípulos misioneros de tu Hijo Jesucristo, seamos incansables constructores de unidad, reconciliación y paz. Así sea. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Nos ponemos de pie, oremos. Por estos santos sacramentos que hemos recibido, concédenos, Señor, que imitando la caridad y el celo apostólico de San Francisco, experimentemos la eficacia de tu amor y procuremos sin descanso la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir con gozo y alegría lo que aquí hemos celebrado. Podemos ir en paz. Que pasen muy buen día y que Dios los bendiga.